Diplomado, Manejo de herramientas de prevención del riesgo de desastres. Módulo 1. Factores del desastre. Bienvenidos, mi nombre es Justo Marcelo Carrión Salazar y vamos a continuar con el tema número 3 de este diplomado que estamos ejecutando. El tema número 3 básicamente va a estar referido a que conozcamos y sepamos qué es el desastre, y vamos a ver dos aspectos fundamentales: la percepción del desastre desde el área urbana y del área rural, y un concepto bastante importante que debemos manejar es de la construcción social del riesgo. Entonces, básicamente estos dos temas los vamos a desarrollar. Bien, es bueno que sepamos qué entendemos por desastre, y nuestro reglamento de la ley 602, el decreto supremo 2342, dice que desastre es un escenario de grave afectación y o daño directo a las personas, sus bienes, medios de vida, servicios y su entorno, causados por un evento adverso de origen natural o generado por la actividad humana, donde excede la capacidad de respuesta de la comunidad o de la región afectada. Ustedes se acordarán muy bien lo que ha sucedido en Bolivia, desastres grandes como las inundaciones del año 2007 en el departamento de Beni, el mega deslizamiento en la ciudad de La Paz, la presencia del fenómeno del Niño el año 82-83, 97-98, digamos como eventos que más han impactado a nuestro país. Es bueno que sepamos qué entendemos en cuanto a la relación que existe en el desastre y el desarrollo, puesto que los desastres de una u otra manera pueden destruir todo lo que hemos desarrollado como país, como departamento, como municipio, como ciudad, y afectaría, si vale el término, retrasaría en crecimiento. Los desastres grandes, por supuesto, afectarían mucho más, ¿no? Habría un retroceso, puesto que recursos que estarían asignados para la atención de salud, de educación, de infraestructura, son de pronto recursos reasignados para la asistencia humanitaria, para la atención y respuesta a la emergencia. Vamos al otro lado de la acera. Es también importante que un desarrollo mal planificado, inadecuadamente desarrollado, puede aumentar la vulnerabilidad de la población ante la recurrencia de los eventos adversos. Y ejemplo de esto son colonizaciones o el habitar áreas sin una adecuada planificación, el de construir en zonas que tienen mayor susceptibilidad a ser afectados por amenazas, la degradación ambiental, hay fallas tecnológicas que una infraestructura podría tener, y eso genera una serie de desbalances en los sistemas sociales y por supuesto afecta al equilibrio que tenemos con la naturaleza. Otra relación importante que afecta
el desastre al desarrollo es que algunos programas que nosotros generamos como parte de la planificación del desarrollo definitivamente pueden disminuir también la vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del fortalecimiento de los sistemas de servicio humano, el acceso a servicios básicos, el uso apropiado de técnicas de construcción resistentes a las amenazas más recurrentes, el fortalecimiento institucional, el desarrollo de programas agrícolas y forestales, pues disminuyen la vulnerabilidad tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Es bueno entonces que nosotros ahora definamos qué entendemos por desarrollo, ¿no? Desarrollo es el aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales tendientes a mantener y mejorar la seguridad y la calidad de vida humana. Es por eso que cuando hay un desastre afecta precisamente, por ejemplo, cuando hacemos la construcción de alguna infraestructura, cuando hacemos el desarrollo de ciertas áreas periurbanas, si no es adecuadamente construido, pues afecta a esa comunidad, a ese municipio, ¿no? Entonces es como una interrupción, que la tendencia es siempre ascendente, pero de pronto la presencia de un evento adverso disminuye ese desarrollo y bueno, pues ya no es lo mismo, porque recursos económicos que estaban destinados para una determinada actividad ya están destinados para otra actividad. Continuando con la relación entre desarrollo y desastre, hay una esfera donde en las diferentes áreas, si dividimos esta esfera, podemos encontrar efectos negativos y efectos positivos. Entre los efectos positivos que tiene el desarrollo es que disminuye la vulnerabilidad y los desastres en sí mismos pueden ser una oportunidad para el desarrollo, para crecer mejor, de una forma ordenada, de una forma planificada, cumpliendo normas de construcción, por ejemplo. Y la parte negativa es que el desarrollo, por supuesto, incrementa la vulnerabilidad y los desastres pueden frenar el desarrollo, ¿no? Si tenemos previsto el diseño, la construcción de cierta infraestructura, un evento adverso pues puede interrumpir esa planificación que tenemos. De por sí el desastre limita el desarrollo. ¿Por qué? Porque está afectando el desarrollo económico, ¿no? Y está afectando por sobre todo el desarrollo social. La muerte, la migración de la población, la pérdida de infraestructura sanitaria, educativa, de salud, pues definitivamente está afectando el desarrollo. El desarrollo provoca riesgos de desastres, ¿no? En ambos niveles, también económicos y sociales. En los aspectos de desarrollo económico, estamos viendo que se ve cierto incremento de asignaciones presupuestarias para la atención y acciones de rehabilitación y reconstrucción. El desarrollo reduce el riesgo de desastres cuando a la población se le facilita, por ejemplo, acceso al agua, acceso o garantías en lo referido a la seguridad alimentaria, cuando se hace un adecuado manejo de residuos sólidos, cuando se garantiza y se hace cumplir las normas para que la población tenga viviendas seguras, cuando la comunidad tiene mejores capacidades de adaptación a estos eventos adversos, cuando el desarrollo tecnológico está en manos o a disposición de la comunidad, ¿no? Todas estas acciones que el desarrollo mismo conlleva está reduciendo la ocurrencia de riesgos en la comunidad. De una u otra forma, todas las acciones que van en contra o a favor de la reducción de la pobreza están ayudando a reducir los riesgos. En lo social, tener estructuras, instituciones sociales más organizadas, más fuertes,
que representen a diferentes sectores que de una u otra forma están excluidos, que dan mejores y mayores oportunidades de participación en la toma de decisiones, en la construcción de planes de respuesta, planes de rehabilitación. En resumen, cuando la población tiene mejores capacidades y una mayor participación en la toma de decisiones, es que el desarrollo está reduciendo el riesgo. En la siguiente lámina ustedes van a observar diferentes ejemplos de cómo la prensa va captando, va asimilando y siempre la tendencia es a que el culpable es la amenaza, ¿no? La amenaza natural, las lluvias, las heladas, el granizo, la nieve, sin saber que nosotros, la población, la comunidad, la sociedad, al construir inadecuadamente, somos los que nos estamos volviendo cada vez más vulnerables. Hay diferentes ejemplos que nosotros podemos ver, como están en las láminas que ustedes van a poder observar, cómo se construye sin el asesoramiento técnico de personas entendidas, sin el asesoramiento de ingenieros, de arquitectos, donde hay una mala distribución urbana, donde no se ha previsto que ciertas áreas van a ser urbanas. Definitivamente con la presencia de algún evento adverso se van a ver afectadas. Un ejemplo también de esto es lo ocurrido ya hace años en Indonesia, donde han habido más de 250.000 muertos con un tsunami que la gente pensaba que no iba a suceder, pero que se ha dado, ¿no? Con grandes pérdidas. Ahora, ¿cómo la percepción de la sociedad capta o mira o piensa que va a suceder algo, ¿no? Tenemos dos miradas específicas, una de la población rural y una de la población urbana. Hablemos primero de la población rural. En los diferentes pisos ecológicos, ya sea en el altiplano, en los valles, en la Amazonía, en el Chaco, tenemos una mirada sobre la presencia de los eventos adversos. Y hay testimonios que manifiestan que en general la tendencia es que el clima está cambiando, que el clima se está modificando. Pero dada la cultura de cada una de estas regiones, en algunas regiones se piensa que es un castigo de la divinidad, se piensa que alguien ha hecho algo y por eso la naturaleza está reaccionando. Se ve también que el comportamiento ya no es el mismo de hace años a los actuales, ya sea en la presencia de los vientos, de las heladas, de las granizadas, de las mismas lluvias, ¿no? En términos generales se establece de que los regímenes de lluvia se están modificando, cada vez está lloviendo más tarde y en periodos más concentrados. La población rural, les decía, tiene una mirada diferente. Y por ejemplo, veamos una opinión de una persona donde establece que el tiempo está echado a perder, está echando a perder las flores de diferentes plantas que hay en el área rural. Los duraznos tardan en florecer porque reciben menos frío, o cuando normalmente estas temperaturas bajas se daban en ciertos meses. Entonces esa es la percepción que tenemos de la población. Un punto importante en esta percepción es el conocimiento, el saber ancestral, ¿no? Naturalmente y con estudios de miles de años, la comunidad ha sabido adaptarse a ciertas condiciones y también ha sabido leer ciertas manifestaciones de animales, de los astros, de la flora y la fauna, para establecer ciertos comportamientos a lo largo del año, es decir, para saber el pronóstico del año, ¿no? Entonces, la predicción del clima es pues una herencia cultural que tienen los pueblos, particularmente en el área occidental de nuestro país, que se venía transmitiendo de generación en generación. Esto un poco de pronto se ha visto modificado, alterado, porque como sabemos la comunidad rural está migrando al área urbana y bueno, esa transmisión de conocimiento
se está viendo interrumpido. En el área rural se tiene bien zonificado un calendario agrícola con diferentes predictores. Ustedes van a poder ver una figura que ha sido elaborada por Ponce el año 2003, donde está el calendario de observaciones que tiene esta comunidad para realizar la producción agropecuaria. Ahora bien, ¿cuál es la percepción de la población en el área urbana? La percepción es de pronto a una mejor capacidad de respuesta ante la ocurrencia de un desastre, o también podremos hablar de cierta indiferencia que muestran los ciudadanos de una determinada ciudad, porque piensan que no va a suceder un desastre en el lugar en que viven, ¿no? Pero se podría establecer de que, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, que para el año 2008, más de 3.300 millones de personas viven en áreas urbanas. Entonces, tanta población estaría volviendo a estas comunidades, a estas ciudades, más vulnerable, puesto que particularmente las áreas periurbanas no están construidas adecuadamente, no tienen un sistema de alcantarillado adecuados, y esto los volvería más vulnerables. Un ejemplo de esta percepción es lo que tenemos en la ciudad de La Paz. Ustedes van a poder observar cómo el municipio de La Paz ha hecho una zonificación con un mapa de riesgos, donde establece qué áreas son más vulnerables con relación a otras, o qué áreas tienen mayor probabilidad de ocurrencia de riesgos, ¿no? Los puntos rojos que ustedes van a poder observar son áreas más susceptibles a los riesgos. Se ha establecido que más o menos una gran cantidad de la población, aproximadamente el 61%, ya una predicción al año 2030, vivan en áreas urbanas. Entonces, las autoridades de los municipios tienen que desde ahora tomar acciones para que en esos años, al tener gran concentración de población, no se vean afectados por los eventos adversos. Entonces, las medidas que se tienen que tomar, estructurales y no estructurales, son ahora, para prevenir los eventos el día de mañana. Entonces, otro aspecto fundamental es que se tienen que mejorar en la planificación urbana, ¿no? Por ejemplo, en los reglamentos de construcción, en las normas de construcción, en las normas de uso del suelo. Son aspectos clave en los que se tienen que trabajar, pero desde mi punto de vista no impuesto, no sometido, sino en consenso con la población y por supuesto con el apoyo y asesoramiento técnico de expertos, que se llegue a consensos para la elaboración de estas normas, de tal forma de que cuando se dicte la norma, la población sepa y respete estas normas y sepa cómo actuar. Ante este panorama de cómo la población va a aumentar en los siguientes años, toma más valor un concepto que espero que ustedes lo manejen apropiadamente, y este concepto es el de construcción social del riesgo. ¿Y qué entendemos por construcción social del riesgo? Es el producto de procesos concretos e históricos caracterizados por un inadecuado uso, ocupación y transformación del territorio, que afectan a toda la sociedad en su conjunto y de forma particular a la población en condición de pobreza. Entonces, la vulnerabilidad que ahora tienen las ciudades no es producto de la noche a la mañana o de eventos adversos repentinos, sino es todo lo que hemos ido acumulando, la manera que hemos ido creciendo hasta llegar ahora.
Y salir del nivel de vulnerabilidad que tenemos ahora también va a llevar todo un proceso, muchos años, para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en las ciudades. Entonces ahora vamos a pasar unos gráficos que ilustran precisamente esta construcción social del riesgo. Entonces este es un ejemplo tomado por la ciudad de La Paz, donde ustedes pueden ver cómo en la ladera se ha ido habitando poco a poco. Entonces primero en la parte baja se ha ido formando pequeñas aldeas. Con el pasar de los años estas aldeas han ido creciendo, la población ha ido aumentando, han ocupado la parte central, cada vez con edificios y construcciones más altas, han ido ocupando la ladera. Y bueno, pues de una u otra forma este crecimiento no planificado, sin el cumplimiento de normas y visto de perfil, como están viendo ustedes en la gráfica, van a observar cómo al ir ocupando la ladera, al ir deforestando, al ir ocupando zonas de pendiente, entonces es que producto de la presencia de lluvia, mal manejo de agua fundamentalmente, del sistema de drenaje inapropiado, es que en algún momento esto va a colapsar. Esto se ha visto, por ejemplo, en el mega deslizamiento de la ciudad de La Paz. Entonces han visto ustedes cómo esto de una forma muy didáctica se ha ido viendo y bueno, si ustedes quieren, un desastre anunciado, ¿no? Un problema que todos veían saber y que se ha manifestado en una época de lluvias alta. Síntesis. Desastre es el escenario de grave afectación y o daño directo a las personas, sus bienes, medios de vida, servicios y su entorno causadas por un evento adverso de origen natural o generado por la actividad humana, antrópico, en el contexto de un proceso social que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad o región afectada. El riesgo de desastres es una construcción social, producto de procesos concretos e históricos caracterizados por un inadecuado uso, ocupación y transformación del territorio, que afectan a la sociedad en su conjunto y de forma particular a la población en condición de pobreza. Bien, entonces cuando hablamos de la construcción social del riesgo, ustedes han podido ver en las láminas cómo una ciudad, un área urbana es más susceptible cuando se construye inapropiadamente. Entonces ya estamos hablando de algo más específico, de algo más local. Es por eso que tenemos que saber cuál es el concepto de la gestión local del riesgo. ¿Qué entendemos por gestión local de riesgo? Y bueno, comprende un nivel territorial particular de intervención donde los parámetros son específicos de un área determinada. Y la gestión local hay que entenderla como el proceso propio de actores locales de una determinada área urbana, ¿no? Lo cual es pues diferente con relación a una mirada mucho más grande, ¿no? Cada cual influye sobre un área específica determinada. Es importante también que sepamos que la vulnerabilidad se construye, ¿no? Entonces, todo causa de vulnerabilidad y toda expresión de vulnerabilidad es social. No olvidemos esta definición. Lo social, la población es la que en sus acciones se ven afectadas. Por lo tanto, la construcción de la vulnerabilidad es una creación de ciertas condiciones que lo vuelven débil. Y por supuesto, obedece también a una serie de construcciones sociales que se han ido acumulando a lo largo de los años. Una sociedad que es individualista, una sociedad que no cumple la norma, una sociedad, entre comillas, desordenada, una sociedad que no tiene adecuadamente una cohesión, una institucionalidad fuerte, es pues aquella que tiene condiciones de vulnerabilidad mucho más alta.
Entonces debemos estar organizados, debemos ser solidarios con nuestra comunidad para que de pronto disminuyamos la vulnerabilidad y no la incrementemos. Sin embargo, hay una dinámica natural, ¿no?, que la sociedad tiene con el medio ambiente, donde actúan diferentes dinámicas, ¿no? La sociedad tiene una dinámica, la naturaleza tiene una dinámica, y al interactuar entre ambos, cuando no hay una comunidad, cuando no hay un diálogo, pues este encuentro se ve afectado por la ocurrencia de desastres. Si deforestamos, si habitamos zonas con alta pendiente y no realizamos ninguna otra serie de acciones de infraestructura que nos ayuden o que ayuden a la naturaleza, por supuesto que se van a ver manifestados en desastres. Es importante también que en esa dinámica natural juegan o entran en juego otros componentes. En este caso, producto de la acción humana ya mundial, es que se está viendo el calentamiento global. Y bueno, este cambio climático está afectando los regímenes normales de precipitación, de temperatura fundamentalmente, y esto está ocasionando una serie de excesos que de pronto lo normal ya no es normal, es decir, que llueve en periodos más cortos, de manera más intensa, las temperaturas extremas son mayores tanto para arriba como para abajo, y bueno, entonces estos parámetros les están viendo modificados. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Lo que nosotros deberíamos hacer, o de la manera que deberíamos actuar, es precisamente transformar el riesgo, que no sea mirado simplemente como una acción que se manifiesta en desastre, en muerte, en pérdidas económicas, en pérdidas sociales, sino más bien al otro lado vámonos, y que sea una transformación positiva, que sea una oportunidad precisamente para que desarrollemos, crezcamos mejor. Entonces, cuando se ve pues un riesgo, entonces es que nosotros tenemos que actuar cambiando la figura para que no nos afecte, no nos impacte de tal forma que no podamos recuperarlos. Un ejemplo de esto es lo que se vio hace años en el trópico de la ciudad del departamento de La Paz, donde ha habido la caída de una ladera en la localidad de Chima, ¿no? Ahí ustedes van a poder ver dónde está la amenaza, cuál es la población vulnerable, y la conjunción de ambos se ve manifestada en el riesgo. Y por supuesto, la manifestación del riesgo es lo que hemos visto, el deslizamiento de tierra, lo que ha ocasionado el desastre. Entonces es ahí donde nosotros debemos actuar para precisamente prevenir. Y aquí introduzco otro concepto importante que, de acuerdo a lo que he podido consultar, lo maneja la FAO, que es acciones sin arrepentimiento. ¿Qué significa esto? De que comunidades que son altamente vulnerables, como ven en el ejemplo, al deslizamiento de tierras, a inundaciones, a sequías, de pronto hay que tomar medidas sin arrepentimiento para que disminuir su vulnerabilidad. Puede ser cambiando de ubicación, haciendo diferentes obras estructurales. Claro, esto tiene un gran impacto económico, social y cultural. Es por eso que se denominan acciones sin arrepentimiento. Bien, entonces esas causas que originan el desastre es donde nosotros debemos intervenir, de tal forma de que las presiones que existen por procesos dinámicos naturales vayamos a mitigarlos, y cuando podamos influir sobre la sociedad, esos procesos dinámicos, bueno, vayamos también a incrementar las acciones resilientes, ¿no? Entonces, tener una comunidad resiliente, una ciudad resiliente, es hacia donde apuntamos. Finalmente,
cuando hablamos de transformar el riesgo, es que nosotros debemos tener un control del riesgo para garantizar que la población no se vea afectada, que un evento adverso no se salga de control. Evidentemente, si por alguna razón el ejemplo sería que crece un río, afecta a un puente, entonces tenemos que tener acciones de respuesta inmediatas para que ese riesgo, ese deslizamiento, esa caída de ese puente no afecte a la circulación de la población, al transporte, al comercio, ¿no? Entonces tenemos que nosotros elaborar una serie de instrumentos y herramientas de gestión del riesgo. Acá hablamos ya de los planes de gestión del riesgo, de los planes de emergencia, de los planes de mitigación a cada uno de los eventos adversos que puede o tiene una mayor recurrencia en nuestro municipio, en nuestra gobernación y por supuesto en nuestro país. Es bueno también que nosotros establezcamos que la gestión del riesgo está muy relacionada con el desarrollo sostenible, porque tenemos que entrar en un equilibrio cuando entran tres factores en una conjunción de acciones. Cuando lo ecológico, cuando lo social y lo económico se ven juntos, se unen, es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ninguno de estos sectores se vea afectado por la presencia de los eventos adversos. Recién es que Naciones Unidas ha establecido una serie de objetivos de desarrollo sostenible, son 17 como ustedes saben, en los cuales cada país tiene que orientar sus políticas, orientar sus acciones para dar cumplimiento a estos objetivos. En el objetivo 13 está referido a las acciones hacia el clima, donde todo lo que nosotros estamos aprendiendo respecto a un mejor entendimiento de la gestión del riesgo y del cambio climático se orientan precisamente a este objetivo de desarrollo sostenible para que tengamos una población, una sociedad más resiliente. Finalmente, es bueno que tengamos claro dos momentos. Todas las acciones de gestión del riesgo van orientadas fundamentalmente a las acciones en el corto plazo. Y todas las acciones referidas al cambio climático, cuando hablamos de adaptación o de mitigación del cambio climático, van referidas a acciones fundamentalmente en el mediano y largo plazo. Entonces, todo lo que hagamos ahora con una mirada de cambio climático, vamos a ver sus resultados en 10, 15, 50, 100 años. En gestión del riesgo, todas las acciones que hagamos ahora, entonces en los siguientes meses, en 1, 2, 3 años ya deberíamos estar viendo resultados. Y para eso nosotros tenemos que privilegiar todas las acciones de prevención del riesgo. Bueno, como ustedes han podido ver en este tema, hemos hablado de los desastres, hemos hablado de la incidencia que tienen los desastres en el desarrollo, hemos hablado de la construcción social del riesgo, de cómo son procesos, son dinámicas que se van dando en una sociedad. Hemos hablado del concepto de la gestión local del riesgo, algo mucho más específico. Hemos hablado de la percepción, de la mirada que hay desde el área rural, desde el área urbana sobre los desastres. Y finalmente hemos visto cómo los desastres están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, que hay una mirada nacional, hay una mirada internacional, entonces todas estas acciones deben estar orientadas fundamentalmente a la prevención de desastres. Síntesis. Toda causa de vulnerabilidad y toda expresión de vulnerabilidad es social. Por lo tanto, el proceso de creación de condiciones de vulnerabilidad obedece también a un proceso de construcción social. Para que el riesgo se convierta en desastre, se requiere, por un lado, que el riesgo no haya sido efectivamente reducido previamente y, además, que ocurra un fenómeno físico que actúa como detonante, bien sea de forma repentina o de forma paulatina y progresiva.